Hola mi gente de Creciendo en la Fe con Jesús y María. Qué bueno que te toques con este video. Quiero tratar de hacer un mensaje que nos haga reflexionar, así como yo a lo largo de mi vida he tenido que, a golpes, diría mi madre, que en paz descanse, a trompones tenemos que aprender de las cosas de la vida. Y no solamente de la vida del diario vivir, sino de la razón de nuestra existencia y al Dios que tendremos que rendir cuenta un día por cada acción que vivamos hoy, creamos o no creamos. ¿Qué les parece eso? ¿Se lo han preguntado? Esta gente sí es tonta que cree en eso. Eso es igual que la gente que viola las leyes de los hombres, como por ejemplo el llevarse un semáforo en verde, en rojo, o de repente entrar a la casa de alguien y robar, dispararle a alguien, matarlo. Cualquier violación a la ley de los hombres tendremos que rendir cuenta. Claro, hay diferencia porque a las personas, a los seres humanos, le pueden mentir. Y algunos mafiosos con mucho dinero compran la autoridad, también es cierto. Pero saben que con Dios no hay dinero que compre la justicia divina. Así como no hay dinero que nos compre un día más de vida delante de Dios. Pero ¿por qué todo esto? Porque a mí, hermanos, no crean que no me ha costado tener que entender las cosas de un Dios que no vemos. Tener que creer en reglas que a veces nos parecen increíbles. Pero yo les digo que por lo menos, si no creen, dense la oportunidad de comenzar a creer, de buscarlo. Porque saben, yo digo que he sido bendecido dentro de la tempestad y la tormenta que implica que Dios te mire. Cuando Dios te mira, Satanás te hace la vida imposible. Pero he podido comprender, yo diría que muy poco, pero suficiente en comparación con tantos, que yo sí les puedo decir que hay un Dios que no lo vemos y que tampoco yo puedo comprender porque el misterio de Él de no dejarse ver. La Escritura dice que porque caímos en desgracia con el pecado original, y eso nos bastará, porque también dice la Escritura que no indaguemos más allá de lo que Dios nos ha dejado conocer. Pero por ahora el Señor se enojó. Y digamos que no se enojó, porque así dice la iglesia, que no es que se enoja, es que nos dice: si haces esto, sucede esto; si haces aquello, sucede esto otro. Pues Él advirtió que no comiésemos del árbol prohibido, le dijo a Adán y Eva, porque eso era a consecuencia de morir, de perder la vida eterna. A so pena de morir. Y a Eva y a Adán poco le importó. La Eva se dejó seducir por la serpiente, por Satanás, haciéndole creer: no creas eso. Él lo que no quiere es que tú conozcas la verdad. Si tú comes de ese árbol, vas a saber toda la verdad de lo bueno y lo malo. Y miren lo que nos ha costado. Ustedes pueden creer que cuando nos enfermamos es consecuencia de ese pecado, que la muerte es consecuencia de ese pecado, que a consecuencia de ese pecado tenemos que trabajar y sudar. Y no porque trabajar sea malo, pero imagínense que vivamos como reyes, que con cualquier cosa pudiéramos sobrevivir, o la misma madre naturaleza nos iba a proveer. El Señor, que es el que provee. Claro, nosotros los seres humanos, para motivarnos unos a otros, a lo largo de la historia te comienzan a decir: el trabajo dignifica, pero el que no trabaja termina en criminal o en mendigo, o en las calles, o muerto, o robando, o criminal. Ustedes se dan cuenta cómo no podemos apartar el diario vivir de lo que significa creer en Dios. Entiendan, lo que nosotros somos, lo hizo Dios. Y la manera como vivimos la ha establecido Él a través de la Escritura. Lean la Escritura.
toda la Escritura, pero en el Antiguo Testamento, verán cada norma que tenemos en la vida. Está escrita en ese manual de la vida, que lo ha revelado Dios a través de los profetas que ha mandado al mundo a lo largo de la historia. Pero terminan muertos. Saben que todos los profetas los hemos matado. Y encima matamos al Hijo de Dios. Ustedes pueden creer cuán grande es la maldad en el corazón de los seres humanos. Pero no, nos creemos santitos, nos creemos muy buenos. Pero mire, eso es lo que Satanás quiere, que no nos demos cuenta. Y si alguien te lo dice, te insulta y te ofende. Y se ofenden ellos también. Pero así, en esa hipocresía, todos vivimos y ahí nos condenamos todos. Es como el que te ve que te va a picar la serpiente y no te dice nada. Y te picó la serpiente. Así vivimos, especialmente en la familia. Bueno, imagínense con los que no conocemos. Decirle a un hermano que está siendo hipócrita, o que está siendo injusto, o que está siendo aprovechado, o que está criticando y que está chismeando al primo, al cuñado, al sobrino, a la mamá, o despreciando al mismo hermano. Conozco sobrinos que desprecian a las abuelas. Conozco nueras que desprecian a la familia del marido. Conozco esposos que terminan matándose y odiándose. No más ayer en Brasil, un hombre encontró a la mujer en un acto de infidelidad y mató a los dos niños adolescentes, a los hijos adolescentes, la mató a ella y luego se mató él. ¿Ustedes creen que eso es obra de Dios o es que Satanás nos está realmente ganando la batalla? Pero las personas de la mayoría que dicen creer en Dios, ay, no hables del diablo, que eso no existe. Y resulta que Jesús en toda la Escritura y el Padre desde el Antiguo Testamento, antes que Jesús naciera, han hablado de Satanás, de Lucifer, de aquel arcángel de luz que fue expulsado del cielo. Y con él 1/3 de los ángeles, que son los demonios. El mismo Jesús fue tentado. ¿Cuántos endemoniados liberó Jesucristo? Y cuando veían a alguna persona con algún mal, era que estaba endemoniada, porque eso es el pecado. El pecado es la desgracia con la que desobedecimos, o la desgracia en la que caímos por la desobediencia. Y fíjense que con todos estos ingredientes cuesta llegar a la conclusión de que tenemos que luchar en contra de la voluntad de Satanás, por creer en Dios, por buscar la manera de creer, porque entiendan algo, morir no es normal. Aunque nos los han hecho creer desde la escuela, el ser humano nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. Pero no fuimos creados para morir. Y es tanto el amor del Señor que nos ha creado, que envió a Jesús a morir y que lo viésemos resucitar y elevarse al cielo. No volvió a morir como varios de los que Jesús resucitó estando vivo. Y esa promesa es para todos. Por eso la urgencia de que nos motivemos a buscar a Dios, a conocerlo, porque todos lo escuchamos. Yo les puedo decir que en muchos años yo lo escuché, pero yo nunca supe que realmente era Él, aunque yo siempre decía yo creo en Dios, porque es lo que hace el diablo, confundirnos, cegarnos. Todos vivimos ciegos. Conozco gente que quiero mucho, pero no le puedes decir, mira, tienes la camisa con un puntico sucio, porque te desprecian y te insultan y se ofenden. Y si se lo dices a alguien de la familia, hasta ese día te hablan. ¿Y saben qué dice Dios? Que nos amemos y que seamos misericordiosos. Misericordiosos es que tenemos que aguantar y dar incluso al que no lo merece. Pero eso cuesta, porque no tenemos a Dios en el corazón. No tenemos a Dios en el corazón. Incluso a muchos que vamos a la iglesia a comulgar y a confesarnos, pero encima vivimos arrebatados.
Y eso es lo que tenemos que poder llegar a comprender con la lectura de la palabra, con la meditación de la palabra. No es solo leer como el que lee una novela. Que el Espíritu Santo nos inspire para que penetre en la mente y en el corazón y lo hagamos parte de nuestra vida. Tenemos que poder llegar a creer en Dios porque vamos a morir, pero no perdamos la esperanza de la vida nueva que Jesús vino a prometernos. Por eso aceptó la cruz. Nuestro Padre nos perdonó ese pecado original. Yo te invito, suscríbete a este canal, Creciendo en la Fe con Jesús de María, y con palabras sencillas y con autoridad como la tiene el Padre. Tenemos que, como ese papá que ama a sus hijos y que los llama a corregirse y a encaminarse. Ahora suscríbete y búscalo. No esperes morir para quedar muerto. Busca que cuando mueras estés con la gran dicha y alegría de saber que la vida nueva nos espera. Un gran abrazo y cuídense.